Bienvenidos a este segundo capítulo del podcast Corazón Docente. Recordemos que este es el espacio donde los docentes tienen voz. Y el día de hoy tenemos un invitado muy especial. Con ustedes tenemos acá al licenciado. José Vicente Quijano Yacue. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo estás el día de hoy? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Estamos muy contentos de tener aquí en este podcast que está especializado en conocer todas las experiencias de los docentes y darles voz. Contanos un poquitico. ¿Cuál es tu especialidad? ¿Cuál ha sido tu desempeño en la parte académica? Bueno, yo soy licenciado en Educación Física, Recreación y Deportes. En 1986 me gradué y posteriormente hice un posgrado de Fisiología Humana y hace poco terminé otra licenciatura en Ciencias Naturales y Educación Ambiental de la Universidad del Tolima. Y pues mi experiencia docente, llevo más de 40 años como docente y ha sido una experiencia muy enriquecedora. He crecido profesionalmente como persona, con mi familia, con las personas que me rodean. Es muy gratificante esta experiencia, ¿no? Es muy gratificante. ¿Cómo ha sido combinar de un momento, digamos, la educación física, pasar a la educación ciencias naturales? ¿Cómo ha sido, digamos, esa combinación de esos dos saberes, de esas dos profesiones? Pues dentro de la innovación curricular se han adosado, ya que la educación física pues, tiene que trabajar con el cuerpo humano, tiene que trabajar con las personas y obviamente pues las ciencias naturales trabaja también con la parte biológica de los seres humanos. Y pues se le han adosado lo que el INCES ahora, que es lo del medio ambiente. Y la educación física a través del medio ambiente, pues es también para la conservación de nuestros espacios deportivos, el cuidado, el embellecimiento, el mantenimiento, bueno, cosas así. Entonces yo creo que van mancomunadas, están dentro de los proyectos y entonces son áreas afines que se retoman las dos y se trabajan de igual manera. Le voy a dar un ejemplo. Si yo quiero trabajar, por ejemplo, educación física, te voy a trabajar el pulso, por decir algo. Entonces, puntos específicos donde se toma el pulso con los niños. Entonces, ellos en su biología ya han visto anatomía, entonces ya saben dónde toma el pulso, el radial, el carotidio, el popitleo, el pedial. Bueno, entonces ellos ya saben, entonces son dos áreas que están mancomunadas. Ya me entendió lo que le quise decir. Claro, me imagino que es gratificante para vos poder mezclar, digamos, llevar, digamos, lo de la física, educación física, al momento cuando estás ensayando las ciencias naturales, cuando te toca dar esas clases. Obviamente, como te dije anteriormente, uno retoma las partes y dentro de su malla curricular y su secuencia didáctica, uno prepara un tema y ese tema va hecho específicamente para desarrollar esos dos aspectos. ¿Ya? Hombre, el ejemplo del pulso. Entonces, se va trabajando todos los aspectos y hace que el niño crezca en su conocimiento, obviamente partiendo de los saberes previos de ellos. En tu experiencia, ¿cuál ha sido el mayor mito o barrera que has encontrado al intentar que las personas, digamos, en el sistema educativo, digamos, puedan conectar, digamos, este manera de ciencia natural y ahorita también educación física? Digamos, bueno, ya que tenés, digamos, el conocimiento de haber estudiado las dos profesiones, ¿cómo hiciste para, digamos, complementarlas y que sean una sola en el camino de... No ha habido ningún problema porque, como te dije anteriormente, en las instituciones educativas, cuando hacemos la programación y la semana de mejoramiento académico, de mejoramiento institucional, hacemos las mallas curriculares y los docentes, y no solamente el área de biología, están las matemáticas con la educación física, por ejemplo, yo enseño el perímetro y diámetro de la cancha de baloncesto. Y en geometría, el profesor de matemática enseña el perímetro y entonces los muchachos ya saben sacar el perímetro de la circunferencia de la cancha de baloncesto. Historia, por ejemplo, historia.
¿Cuál es la reseña histórica del baloncesto, del fútbol, del voleibol, de muchos deportes? Entonces, hace parte de la historia y consulta. En el área del lenguaje, la terminología técnica que se utiliza en la educación física y la terminología que utilizan en el área de español. Entonces, esas áreas, hoy en día todas las áreas van de la mano. No es ya solamente educación física, es lanzar la pelota. No, 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 no. Hoy en día ya estamos con todas las áreas. Y Ve, trabajamos para todas las áreas. ahorita que hablas eso de la pelotica, ese mito de que para qué estudiar educación física, ¿no? Para ir a, no sé, medio jugar, ¿no? O sea, la educación física tiene un objetivo como tal y, digamos, deja una Exactamente. importancia en la vida de los estudiantes y de las personas, ¿no? Si tú lo has dicho, en una época la educación física era la cenicienta de los colegios. Y el profesor de educación física era pues el que no sabía. Que no hacía nada, ¿no? Pero hoy en día no. Hoy en día no. El profesor de educación física es el que tiene el conocimiento, es el que sabe la educación por el movimiento, la teoría del juego. Bueno, todos estos aspectos, las diferentes metodologías que hay, a Montessori, a Piaget, a todos estos grandes personajes, hitos de la historia que han transcurrido y han aportado a la formación de la educación, tanto docente como de los estudiantes, nuestros educandos, en el aspecto didáctico y pedagógico. Porque una cosa es ser didáctico y otra cosa es ser pedagogo. Mira que ahorita que hablas de ese tema, por lo menos hoy en día el deporte ha evolucionado mucho, por ejemplo el fútbol, cosas así, y por lo menos yo veo que tú, al saber de educación física, también tener la parte de saber de ciencias, una combinación excelente a la hora de todo ese tema del deporte, y más que todo hoy en día con el deporte de alto rendimiento, ¿no? Es la parte científica, ¿ya? Porque digamos que en unos inicios el fútbol era patear la pelota y ya. Hoy en día, para patear la pelota, el técnico es un experto en biomecánica y en biofísica. Él sabe que si le pega de tal manera, la pelota va a hacer una trayectoria, un movimiento armónico, simple, parabólico, y eso es física. Y entonces va a llegar a tal parte, a tal momento, a determinada altura, aplicando una X cantidad de fuerza. Entonces, esos aspectos ya son científicos. Los diferentes entrenamientos, ¿ya? Un ATR, por ejemplo, un microciclo, un macrociclo, un mesociclo, ¿ya? Para ganar fuerza, trabajos específicos. El trabajo no es el mismo de un delantero, hablando de fútbol, que de un carrilero o de un defensa. No es el mismo trabajo. Antiguamente el equipo entrenaba todo igual. Hoy en día no. Es tan así que jugadores como Ronaldo, Messi, tienen sus propios entrenadores. Mira que hablando de eso, preparadores físicos. hablando de eso, a mí, pues, a mí me encanta el fútbol, ¿no? Ver el tema de la educación, digamos, hoy en día, por lo menos en el gimnasio, y uno decir, poder aprender, digamos, desde cero, cómo hacer los ejercicios, por qué, digamos, ejercitarme. Es una importancia que debe, digamos, reflejarse en los primeros años de vida, ¿no? Y la importancia de la educación del educador. Mire que usted ahora que toca lo del gimnasio, los fisicoculturistas en tiempos atrás, en los 70, en los 60, entrenaban al peso, a lo que moviera, el que más moviera peso. Hoy en día no. Hoy en día hay unas técnicas específicas y hay máquinas específicas especializadas para cada uno de los músculos, para deltoides, para cerrato, dorsales, retos de abdomen, oblicuos, cuádriceps, gastronemios, pectoral superior, pectoral inferior, pectoral medio. Bueno, para cada uno de los músculos hay una máquina específica. Ya usted va al gimnasio y usted en un año ya es un Arnold Schwarzenegger, prácticamente. Mira que en el tema, digamos, de la primera infancia, ¿qué tan importante es desde la primera infancia empezar digamos, implementar el tema de la educación física? Mire, si vamos a hablar de la teoría del juego, si hablamos de la teoría del juego, hay juego de imitación, juego de norma o de regla y juego de comprensión. Y en la primera infancia, el niño, entre más desarrolle, sea manejo oculopédico, oculomanual, visopédico y visomanual,
hace que tenga más desarrollo de los lóbulos del cerebro, de diferentes lóbulos del cerebro, y se desarrolle el área primaria, motora, la secundaria y ciertas áreas, y tenga ciertas habilidades. Porque si el niño se crea anquilosado, no puede llegar a tener un desarrollo óptimo en su formación y cuando haya una exigencia máxima de abstracción de conocimiento o de abstracción de entender, no va a dar. Pero si el niño ha tenido el juego, ¿no? Ha tenido el juego, ha jugado, ha sido entrenado, ha movido, él va a tener un gran desarrollo cuando tenga ciertos tipos de abstracción que representen problemáticas. Se puede hacer, digamos, un proceso, puede notar la diferencia entre un niño que ha practicado educación física, digamos, desde los primeros años de vida a uno que no. Obviamente, eso se nota inmediatamente. Mira, a mí me llegan niños a 6º grado que yo les tiro el balón y ellos les da miedo. Se quitan, o gritan, o ponen la mano y hasta se golpean un dedo. En cambio, hay niños que han sido entrenados que les tiro el balón y automáticamente responden con la cabeza o lo paran en el pecho y patean. O sea, uno nota las diferencias. Y en el tema de salud se nota mucho los niños que hacen el tema de educación física. Claro, el niño más desarrollado, el niño se desarrolla más. Obviamente la nutrición es una parte fundamental, importante en ese aspecto, en la parte alimenticia es fundamental. El niño de lo que consume de los 0 a los 7 años es lo que lo va a formar para toda su vida, de ahí para allá el mantenimiento. Hablando de eso, por ejemplo, las comidas de hoy en día son muy diferentes a las de antes, ¿no? Hoy en día tenemos que mucho químico en la comida. ¿Qué opinas de eso y tanto puede afectar, digamos, en la nutrición y en el tema de físico de los niños a la hora de su Bueno, eso es relativo, ¿no? Porque, por ejemplo, los niños, voy a dar un ejemplo, cuando yo nací, solamente existía un tipo de leche que le daban a una de pequeño. Hoy en día está la NHD, unos tipos de leche especializados con ciertos aditivos que ayudan a que el niño vaya empezando su desarrollo cerebral y por ende el desarrollo cognitivo, motor, bueno, muchas cosas. Pero ciertos tipos de alimentos, ¿no? Que no son asequibles para todo el mundo por sus costos. Pero la alimentación de antes, por ejemplo, yo creo que aquí hay gente que no conoció la leche de vaca que daba la nata y dejaba el vaso manchado. Hoy en día la leche puraseo, la leche, no es nada con los nombres, no. Qué pena, no es propaganda. Pero esa leche ya no. Sí, ahorita es. Ya no tiene poder nutritivo. Sí, no, hoy en día la alimentación ha mermado mucho, pues. Ya la gente ya no consume leche porque le hace daño, ¿no? Sí, porque un alimento deja de funcionar cuando usted no lo consume. Si yo en estos momentos consumiera caviar, me daría un shock anafiláctico alimentario, porque no tengo las enzimas ni coenzimas en mi sistema digestivo para asimilar ese tipo de proteínas tan específicas. Automáticamente mis alérgenos se dispararían y me daría un shock anafiláctico alimentario. Me tendría que ir para el hospital porque me intoxicaría. Ve, y hablando, digamos, de esta gran magnitud de conocimiento que tenés y las 3 carreras que tenés, ¿no? ¿Has implementado algún proyecto a raíz de todo este conocimiento en el tema educativo? No, pues yo trabajo en una institución oficial, la IETO, Institución Educativa Técnica Oficial Gabriel García Márquez, y pues allá yo trato de trabajar en el sistema científico y soy muy amante de las TICs. Yo doy clases con mi videobeam, con mi sonido, con mi computador, mantengo al día, llevan su cuaderno y están pendientes de todas las temáticas que se programan para el periodo escolar. Y los muchachos aprenden, ellos aprenden, ¿no? Que es que uno tiene que ser muy incisivo en ese aspecto con ellos. Desde la fisiología, ¿cómo te ayuda el entendimiento del cuerpo humano a diseñar estas clases de educación física y que no sean como, digamos, como no solamente ir al parque a dar vuelta y no, sino meterle toda esa parte de la. Porque es que uno detecta que los somatotipos, ¿no? Un niño endomórfico, un mesomórfico y un endomórfico. Uno detecta, porque esos 3 tipos los vamos a atender en la institución y en nuestros salones. Y entonces, el trabajo no es igual para todos. Entonces, ¿qué hago yo? Yo hago un trabajo general. Un trabajo general que no me la va a afectar ni al endomórfico, ni al mesomórfico, ni al endomórfico. Que
todos trabajen por igual. Y más que todo en la educación física, como dice, educación física es encaminada al esparcimiento, en la recreación y el sistema lúdico. Porque pues, yo en el colegio no tengo tiempo porque son 2 horas semanales. Yo no voy a formar deportistas de alto rendimiento. Esto sí sería mentira. Yo en mi clase de educación física no puedo formar deportistas de alto rendimiento. Porque primero que todo no tengo el tiempo y segundo, no tengo el espacio. En las 7 oficiales no podemos citar a la gente los sábados para hacer un entrenamiento, porque no. Para eso están las escuelas de formación, está en la federación, están las ligas, está Coldeporte, está el INDER, aquí en Colombia. Dentro de tus clases de educación física, digamos, y el conocimiento que tenés de la educación ambiental, digamos, ¿cómo haces con la educación, en las clases de educación física para fomentar, digamos, el cuidado del medio ambiente con los niños? Por ejemplo, hay un tema que llama la higiene, los tipos de higiene. Y entonces ya esto como la higiene deportiva. Entonces, en la higiene, entonces te toca la conservación de los implementos deportivos. 1. 2. La conservación del espacio donde trabajamos. 3. La conservación de nuestra institución para que permanezca limpia, ordenada, porque es donde vamos a hacer nuestro trabajo físico. Claro. Entonces, eso propende y colabora para la conservación del medio ambiente. Para, digamos, para esos educadores, esos padres que nos escuchan, un consejo para que, digamos, esa conexión entre esos 3 campos de educación en los que está, digamos, vos especializado, ¿cómo puedes, digamos, conectarlos y para darle un consejo a ellos de cómo implementar eso, digamos, en sus clases también? Sí, esto es, hoy en día todas las instituciones educativas en sus organizaciones de las semanas de organización institucional se reúnen y planean, ¿ya? Ya de ahí que pues el conocimiento, pues uno tiene que leer bastante, documentarse, ser muy gomoso de la lectura, ser muy gomoso de la investigación, lea aquí, lea allá, busca aquí, esta literatura me sirve, esta también, de echar mano de todas las literaturas que usted pueda tener. Ve, ¿y cómo has implementado ahorita la nueva tecnología que es la IA con tus clases de educación física? ¿Has implementado algo con eso? No, pues la verdad porque a veces nosotros no tenemos las herramientas para determinados trabajos porque a veces nos toca trabajar con las uñas. Nosotros no somos como los colegios, y modestia aparte de los colegios del sur aquí en Cali, que para cada deporte tienen una cancha o 2 canchas. Nosotros en una cancha tenemos que hacer, en una cancha que escasamente tiene las medidas reglamentarias, metemos 40 o 42 estudiantes, mientras que allá hay un docente para cada deporte y hay una cancha para cada deporte. Entonces, allá es totalmente diferente en todas las áreas. Hay como un estigma ahí en esa parte. En esa parte sí. Es que nosotros tuviéramos, por ejemplo, yo no conozco la primera institución educativa oficial que tenga piscina. No la conozco. Pero usted va al sur y todas tienen piscina. No está, por ejemplo, en el ejemplo de nosotros, nuestra cancha es múltiple. Yo la llamo múltiple porque ahí jugamos voleibol, baloncesto, balonmano, fútbol, microfútbol, futsal, bueno, de todo jugamos. Hemos hasta implementado tenis. El deporte de los ricos, ¿no? Sí, hay deportes elitistas, eso no hay que negarlo. Por ejemplo, el ciclismo es elitista. Usted para ser un campeón de ciclismo tiene que tener una bicicleta de X cantidad de millones, si no, no gana. Si no, no gana. Y conocer también la ergometría, la cineantropometría, la biomecánica, está diseñada para las medidas específicas de la estatura, la talla, la talla del fémur, con respecto a la fíbula y a la tibia, al agarre. Eso está diseñada ergométricamente y cineantropométricamente. Está diseñada de esa manera. El tenis, pues si usted no tiene una raqueta de $1,000, $3,000, créame que no va a funcionar. Porque tú le tienes una raquetica
de 700 pesos que venden por ahí en los supermercados que conocemos, por eso no va a funcionar. Entonces hay ciertos deportes que tienen cierto estigma en la parte económica, entonces. Sí, son deportes que, que exigen alta cantidad de inversión de dinero. Ejemplo, el automovilismo. ¿Quién tiene plata para meterle a un Fórmula 1 o a un CAR? Es un carro de millones y millones de pesos. Dentro del tema de bienestar, la educación física genera mucho bienestar en la mentalidad de los niños. Sí, ese es el área que más le gustan a ellos, ¿no? Ellos que le quiten otra materia, menos educación física. Ellos cuando llega el profesor de educación física aplauden y son felices. Les tocó educación física. Ellos tienen un dicho, física, política, física, política. Ellos siempre dicen así. Que toque física y recreo, ¿no? Lo mejor. Sí, ellos les encanta la recreación porque se sienten libres, el esparcimiento. El profesor de educación física debe ser muy espontáneo, debe ser libre, hablar con ellos, dialogar con ellos. Mientras pues que en otra materia no se presta para eso, ¿no? Por el factor tiempo y todo. No, y como decían por ahí, que perder física es porque muy malo, ¿no? No, no, es que educación física, yo opino que no debería ser valorada, ¿no? Que pues una persona con discapacidad con que vaya, si ya hay paralímpicos, ya hay deporte para personas con capacidades especiales, no digamos discapacidad, con capacidades especiales. Sí, condición especial. ¿Alguna vez te ha tocado algún estudiante con una condición especial? Sí, claro, sí, he tenido niños invidentes, he tenido niños con hemiplejías, niños con sillas de ruedas, niños que han nacido con falencias, con abraquias, ¿ya? He tenido, sí, claro. ¿Alguna vez has implementado un PIA? PIAT, claro, nosotros manejamos los PIAT porque nosotros como editores de grupo tenemos que pasar el reporte a la Secretaría de Educación y a la plataforma que manejamos de las problemáticas que detectemos y veamos y se la pensamos al docente de apoyo. Yo creo que también, no sé de mi pensar, dentro de ese campo de la educación física también hay que ser muy observativo y poder mirar algunas condiciones físicas y alertar a los padres. Siento que, digamos, tú estás Eso muy alerta en esa parte. alertar al padre, no, porque o sea, la experiencia me ha enseñado de que uno viene y dialoga con el padre y se lo manda al personal de apoyo, porque hay padres que no aceptan que su niño tiene una falencia, ellos no aceptan, entonces uno debe ser muy delicado en ese aspecto porque debe ser muy táctico, digámoslo así, utilizando los términos de educación física, uno debe ser muy táctico en esos aspectos. Yo cuando tengo un niño con esos aspectos, le hago el informe y cito para que el docente de apoyo hable con él y lo remita al profesional que lo debe manejar. Claro, pero es importante ahí que el padre sea comprensivo y sepa que si el docente le dice algo es para que se alerte y pueda, digamos, tratarlo en el tiempo, ¿no? Sí, pero la verdad la experiencia me ha enseñado de que en un 99,99% no aceptan. Ahí es un tema para mejorar en el tema de la educación, más que todo en el tema con los padres, ¿no? Para que entienda que no es que el maestro quiera. A veces no van a las reuniones, a las asambleas de padres. Eso es otro tema, el tema no van a veces. porque un tema por un mensaje para los padres que no asistan a las escuelas de padres y no saben la importancia de que una escuela de padres. Se cita una asamblea de padres, ahora manejamos el aula abierta. Claro. Es para hacer un preinforme. Y tengo 50 y me llegan 11, 9. Y ya cuando entrega boletines llegan 20. Y en el año, a ese niños no van. No aparecen nunca. ¿Por qué? Porque el papá trabaja, la mamá trabaja, o son hogares disfuncionales. El niño vive con la tía, con el hermano mayor, con la abuela, con el abuelo. Bueno, miles de cosas que se presentan. Entonces, yo pienso que es como trabajar el tejido social. Entonces, ahí sería como de que las instituciones también implementaran los trabajadores sociales y que trabajaran en ese tema social. Al colegio van trabajadores sociales y con los docentes de apoyo, los profesionales de apoyo, trata de hacer ese trabajo. Pero el problema es de que nos los mandan
ya cuando se va a acabar el año. Nos llegan a veces en agosto o en octubre y 30 de noviembre se las acaba el contrato. Ve, y dentro, digamos, tu carrera, todos estos años en los que de experiencia, ¿has tenido algún desafío en el campo pedagógico que te haya afectado o que te haya dejado un aprendizaje? No, pues yo tengo un dicho, el maestro aprende todos los días. El maestro aprende todos los días. Y yo soy un maestro que yo no me las sé todas. Pero yo digo, si yo no me las sé, me la invento. Pero salgo adelante. E innovar, hay que estar, el maestro debe innovar a diario, debe innovar, debe ser innovador, debe ser innovador. A futuro, ¿cómo visualizar cómo pensás que va a ser la educación física a futuro? Pues yo creo que a futuro, con la contaminación ambiental, cada niño con su tanque de oxígeno, con esta contaminación. Mire que yo le cuento una anécdota. Cuando nos toca educación física a la una, los muchachos salimos al campo. Y hay muchachos, hay unos que se atreven a jugar en medio de ese sol, a esa temperatura de 33, 34 grados. Y hay otros que no. Yo le digo, juegue el que quiera. Ya, ya. Y no hagas en la sombrita. Un choque de calor, un golpe de calor, se me muere un pelado de eso. ¿Y qué? ¿Y qué lío me meto? Mira que tocando ese tema es una alerta, ¿no? Porque el ambiente que había hace unos 20 años es el mismo que hay ahorita, No, ¿no? no es el mismo. No. Y hacer educación física, ese uno no sabe si es bueno o malo, si sale por el sol, que los rayos UV, que la contaminación del aire. Entonces también hay como, digamos, hay como un tema en el que va a dificultar la educación física si seguimos con la contaminación que llevamos hoy en día. Pues fíjate que acerca de eso es la polémica que hay a nivel mundial y ahora con el COP16 que acaba de pasar, que fue un éxito, entre comillas, en Cali. Pues trabajar el medio ambiente no es que, pues es que en el colegio tienen la convicción de que trabajar el medio ambiente es hacer la materia en el envase de Coca-Cola, trabajar el medio ambiente es Las tapitas. recoger las tapitas. No, 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 no. El medio ambiente es una cosa más compleja, más concisa, más lacónica, más concreta. Eso es totalmente diferente. Eso enfocado a todas las áreas, no solamente el profesor de biología o el profesor de educación física, no. Eso es, si no hay compromiso de todas las áreas, créame que eso nunca va a funcionar. Nunca va a funcionar. Miren, en el colegio se recogen diariamente entre 1.200, 1.500 envases de gaseosa. 1.500 envases de gaseosa. Porque yo me daba la parte de que en el último grupo que me toca, muchachos, cuenten cuántos envases hay. Y Quijano, hay 1.500 envases. O sea, consumieron 1.500 gaseosas y ese envase va a estar. Mire, eso es una contaminación diaria, diaria. Y solamente en mi institución. Y somos 91 institución, perdón, y 360 y pico en total. Es ¿cuántos envases salen diarios? En jornada de mañana, tarde y noche. Cuénteme. Hagamos la adición, hagamos la sumatoria y verá que nos va a dar un número al cuadrado. Nos va a dar un número al cuadrado. No, el tema de los residuos es un tema complejo y a veces en los colegios pues, he notado mucho que solamente se limitan a recoger las tapitas y no va más a fondo con el tema de prevenir desde la educación y que no. Y no tanto eso, también el tiempo de nosotros, el tiempo de nosotros es limitado y para un gran proyecto necesitamos una gran cantidad de dinero también. Si no hay dinero, no hay proyecto. Sin dinero no hay trabajo. Sin dinero no hay trabajo. Ve, otra preguntita. ¿Alguna vez te visualizaste de niño siendo docente? No, yo nunca pensé ser docente. Yo inicié medicina a los 15 años. Yo me gradué en 1980 de bachiller. Salí de Joaquín de Caicedo de Cuero, colegio oficial.
saqué 376 en el ICFES y me fui a la Universidad del Cauca a estudiar medicina. Cuando ya estaba haciendo urgencias, nació mi primer hijo. Yo tenía 17 años, cerquita de los 18. Yo cumplo en junio. Y yo ya estaba haciendo urgencia en el San José, en Popayán. Y pues me tocó retirarme, pero yo vine acá y como yo fui deportista, yo fui pesista. La Escuela Nacional del Deporte me recibió. Yo soy primera promoción de la Escuela Nacional del Deporte y me recibieron y después me licencié. Ya fui. Yo toda mi vida estudié gratis. El Estado, Sí, porque la yo educación he del sido Estado, como ¿no? dedicado. Pública. Sí. Los compañeros dicen, es que el profesor de educación física es jocoso, es gracioso, es alegre, y uno es vago. No, yo no soy vago. Y en medio de mi alegría y todo, me gusta la intelectualidad, y me gusta la lectura, me gusta la literatura, me gusta el diálogo, el conocimiento, me gusta la opinión, la disertación, bueno, tantas cosas que hay. Entonces practicaste la halterofilia, es que se dice, el halterofilia. deporte de las pesas. ¿Cómo fue eso, el deporte de las pesas? Yo empecé muy joven, empecé como a los 13 años. Yo jugaba fútbol en el colegio, pero después me metí a las pesas y practiqué, hasta que me fui a estudiar. Y en la universidad, pues, como no había recursos, universidad pública, me tocaba estudiar y yo me iba a pie de la Universidad del Cauca a la Esmeralda. Es como aquí en Cali irse de Puerto Rellena a Sameco. No lejos. Más o menos, así más o menos la distancia. La ha llevado a hacer esa experiencia de la ha llevado de estudiante y ya. Claro, yo profe, usted es sí, los entrenador de compañeros pesa. saben. Es más, cuando hay un herido o algo, los coordinadores y los docentes saben que yo es que atiendo. Yo perulo a los estudiantes cuando se fracturan, cuando hay una herida, el apósito, bueno, muchas cosas que suceden. Entonces, yo aplico el primer auxilio. No, interesante. Porque eso no se olvida, ¿no? Manejar todo ese. Eso nunca se va a olvidar. No, yo lo he aprendido, se queda para siempre como marcado ahí en la vida. Entonces, Y pues yo soy conocido como el loco del colegio, pues yo decía. La verdad, sí, el loco, el vago del colegio, como él dice. o sea que esto de la docencia llegó de un momento a otro. Sí, de un momento a otro, pues. Porque yo después de que salí de la universidad, fui vendedor de libros, trabajé en una empresa que ya no existe, Círculo de Lectores. Después trabajé en el Círculo de la Música y después fui fumigador, pero nunca dejé de estudiar, siempre me estaba formando. Estudiaba de noche, me tocó muy duro, pero siempre eso. Y otro hobby mío es la música. Yo tengo mi colección de música y tengo una pequeña discoteca privada que es de a mi gusto. Melómano. Melómano y coleccionista. Sí, algo de tradición en Cali, ¿no? Soy, como de esa parte, creo que uno de los que sabe de música aquí en Cali. ¿Le metes salsa a tus clases de educación física? Claro, aeróbicos. Yo llevo la zumba en el video beat, los proyectos y los muchachos hacen zumba o hacen cardio o hacen aeróbico, entonces yo lo proyecto en la pared, llevo el sonido y yo les fascina. Bueno, vamos a hacer la rutina y a ellos les encanta, son felices viendo eso. Ahora voy a implementar los viernes los aeróbicos en el salón múltiple para que los muchachos en el descanso vayan a hacer aeróbicos. Y la gente piensa que bailar no es educación física, ¿no? No, bailar esparce la mente, el cuerpo disipa muchas cosas. O sea, que para aquellos que vean, qué ejercicio, qué pereza, bailen. No, lo que pasa Una es que forma de hacer ejercicio, ¿no? El común denominador piensa de que el bailarín es vago, es borrachín, es bohemio. No, obviamente uno se toma una cervecita, dos cervecitas, ¿sí? Y listo, pero pues no. Pero mi academia siempre ha sido, mi formación está aquí, está presente. No, muy interesante todo este tema.
tema de la educación física, el baile, la ciencia, mejor dicho, una eminencia. Sí. ¿Te has visto de pronto en un futuro enseñando a otros profesores digamos, a tener esa profesión de docente? Sí, casualmente en la Universidad del Tolima me ofreció trabajo y para el área de deportes, que hay una electiva, pero pues estoy pensando porque pues, el tiempo que me queda a mí es corto relativamente, ¿ya? Y la Secretaría de Educación tiene un programa de formadores de docentes, pero pues a mí me gusta más el aula, me gusta más el aula. Estar en medio de los muchachos, trabajar con los muchachos, molestar con los muchachos. ¿Ya? Yo soy de los docentes que me doy cuenta de todo lo que pasa, y si pasa algo, van y me dicen quién fue. Porque en la actualidad usted se da cuenta de quién fue. De pronto los docentes no, pero los muchachos sí. Entonces ya dicen, fue fulano de tal. Entonces uno ya sabe. Mejor dicho, el profesor que todo mundo quiere, ¿no? De ciencia y el de educación física, las dos en uno. ¿Qué más quieren? Eso sí es verdad. Profesor Quijano, no, pero para mí es un gusto haberlo tenido acá en este podcast de Corazón Docente. ¿Algún mensaje que le quiera mandar a los padres para que, digamos, sepan que la educación física no es una recocha de ir a patear un balón, de ir a darle vuelta a la cancha, no, sino que sepan la importancia que es la educación No, física? sí, no, yo a los padres lo hice una ilustración y ellos ya conocen y entienden, ellos ya entienden, ellos saben. El papá no es tampoco ningún pintado en la pared, el papá entiende y el papá sabe. Sabe que, digamos, la importancia que es la educación Exactamente. física y lo que puede conllevar, no solamente, digamos, ahorita que están niños, no cuando sean adultos, ¿no? Ujú, exactamente. Bueno, profesor Quijano, muchísimas gracias por haber estado aquí No, en este podcast de Corazón Docente. Espero que les haya gustado este segundo capítulo y síganos y estamos pendientes para más capítulos acá. Muchísimas gracias. A usted, muchas gracias.